El señor Pietro Sorba ha venido, va a hablar por supuesto de comida, como siempre lo hace, pero siempre atado a lo cultural. Estamos en carnaval. Si hay carnavales mundialmente famosos y espectaculares, son los fabuloso. italianos, los de Venecia, ¿no? Ese es interesante, sí. Sí, pero también el de Río no está mal. No, bueno, pero vos venís de Italia, Pietro, así que vamos pero a... hay que disfrutar de todo. Te voy a contar. En Aedo hubo ya. Yo llegué, desembarqué la primera vez a Sudamérica en el año 1988. Ajá. Y desembarqué en Río de Janeiro el primer día de carnaval. ¿Fuiste al corsódromo? Y no, en el puerto, ahí en la Plaza ok. Mauá, recuerdo. Entonces para mí fue un shock emocional, psicológico. lindo. Nunca había visto una cosa así. Entonces, bueno, recuerdo siempre con Claro, mucho... bien distintos a los Sí. del viejo continente. Sí. Y no se asustó, mirá, siguió acá en el continente. ¿eh? Sí, no me asusté, No al se asustó, contrario, claro. al contrario. Quedó atrapado. Quedé Bueno, atrapado. carnaval y comida. El carnaval es una situación donde la alegría, jolgorio, etcétera, son casi de rigor. Sí. Y hay razones para que sea así. Nosotros heredamos una manera de pensar que llega desde lejos. ¿Por qué? Porque desde la antigua Roma, siempre hablamos de la antigua Roma, pero estos antiguos romanos fueron extraordinarios. Terribles, bueno, sí. Fueron dejaron extraordinarios, dejaron una una marca huella imposible. impresionante. ¿Qué había que hacer? Bueno, había que celebrar, en ese caso, antes de la llegada de Cristo y de la religión católica, había que celebrar prácticamente la finalización del frío, del invierno. Y eso, se celebraba con fiestas, Claro. con alegría, fiestas además donde participaban tanto la gente pudiente como la gente que no era tan pudiente. Bueno, el concepto finalmente avanza, como muchas veces pasa en la historia y en la alimentación, se transforma después en otra cosa, pero ¿por qué? Porque la religión cristiana impuso la penitencia cuaresmal. Ajá. Entonces el martes, que sería mañana. Es el último día donde uno puede de alguna manera comer, disfrutar, etcétera, 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 antes del miércoles de la ceniza. Claro. Y ese es el motivo por el cual, finalmente en carnaval se generan recetas típicas, pequeñas recetas en realidad, donde siempre o casi siempre culturalmente interviene mucho la grasa, la fritura. ¿Pero por qué? Porque fue tradicionalmente un sistema de cocción muy práctico. Claro. No había que encender hornallas, me refiero, digamos, a la leña. Es una práctica mucho más fácil. Pensá, María, en la India. En la calle se come todo frito. Claro, pero porque es práctico. Es rápido. Es rápido y práctico. Después podemos discutir. Acá tenemos un atleta y entonces, podemos discutir si eso está bien o está mal, pero es práctico. Sí. Y sobre todo son porciones pequeñas, porque por más que sea grande la cacerola, el cuenco donde nosotros freímos las cosas, son siempre pequeñas porciones. Por ejemplo, nosotros vemos en España, en Italia, que son los países donde se arraigó más esta tradición de las cosas fritas. Tenemos tortas fritas, bollitos, quesadillas, sopa y pasterecitas, leche frita, torrija con miel, rosquillas. En italiano, se llama de otra manera, los buñuelos, esos buñuelos, ese redondito con agujero, etcétera, espolvoreado con azúcar, tortillitas, frijuelos, filloas, oreja, chiacchiere, galani, frappe, etcétera. Todo rico, todo. Entonces, todo eso, en realidad, no digo que es lo mismo, pero es siempre el mismo concepto. Sí. Una masa simple, que se hace, hoy en día se hace con harina, huevo, un poquito de azúcar, no tanto, se amasa, después se extiende, se corta en tiras o con otros dibujos y finalmente se fríe. Y se les espolvorea con azúcar y finalmente eso es lo que queda. Y quería aprovechar de esta situación, de esta idea de freír, para hablar un poco de las frituras en general, porque no está mal de vez en cuando. El doctor Cormillot no estará de acuerdo. No, el doctor Cormillot, mira, si hay algo que dice siempre es que hay que comer de todo, pero poquito. Poquito, de vez en cuando, Exacto. una buena fritura
no está mal. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay recursos que pueden ayudar un poquito, sin que por supuesto se consideren la clave o la llave para poder decir, bueno, como frito todos los días. No, no es así. Por ejemplo, las nuevas freidoras de aire, que están tan de moda, tan de moda. Aguante la fryer. La verdad que es interesante el concepto, porque, bueno, en realidad son hornos en miniaturas. Claro, no es fritura. No es fritura, no son es fritura. hornos en miniatura, como los hornos ventilados que quizás muchas personas tienen. Los eléctricos, claro. Los eléctricos. O sea, una pequeña turbina que tiene mucha velocidad y hace circular el aire caliente de una manera, digamos, muy potente. Bueno, ese aire logra, gracias a ese movimiento circular, llegar a toda la parte de las piezas. Vuelvo al tema de las piezas chicas. De hecho, en esta maquinita se ponen cosas chicas, papas, alitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y finalmente sirve, ¿por qué? Porque con muy poca cantidad de aceite, porque hay que rociar con un poco de aceite las papas o, bueno, esas piezas pequeñas, bueno, uno logra tener unos resultados que funcionan bastante bien. Después podemos discutir si la textura, si el sabor es exactamente igual a una fritura tradicional. No es igual. Muy bien. No es muy igual. bien, muy bien. Pero está muy bueno. Pero para mí es un buen aporte, digamos, si uno puede, tenerlo en casa y utilizarlo cuando se pueda. Vamos a la fritura tradicional. Dale. ¿Cómo se logra una buena fritura tradicional? Hablamos de fritura en un sartén de bordes altos. Tiene que ser un sartén de bordes altos porque necesitamos mucha cantidad de aceite. No se fríe en poco aceite. Hay que freír en mucho aceite. Ese mito que yo frío una milanesa en medio centímetro de aceite, sí, está bien, se puede freír, pero la milanesa absorbe todo el aceite. Si yo pongo poco aceite, absorbe todo el aceite. Ajá. ¿Y si pones mucho? Si ponemos mucho aceite, no. Porque fríe en un contexto donde no puede absorber esa grasa. Ajá. Porque mucho aceite o mucha grasa de cerdo, lo que sea, mucha materia grasa, y entonces se cocina perfectamente bien sin, parece mentira, pero es así, sin absorber mucha grasa. Sí, entonces, mira, me sorprende eso. yo sé que es un costo. Claro. ¿Por qué? Y porque para freír bien se necesita más o menos 1 litro de aceite. Es un costo, pero si freímos papas o freímos alimentos que no, entre comillas, ensucian, ese aceite lo podemos utilizar 2 veces, máximo 3 veces. Así que bueno, esa es una parte. La otra cuestión es la temperatura. Sí. Para freír bien, para una buena fritura necesitamos la temperatura adecuada. Entonces, más o menos tiene que rondar los 170, 180 grados. Y vos, María, preguntarás, ¿y cómo hago yo para saber si la temperatura? ¿Meto el dedo? Es verdad. No. Ay, María, por Dios, frito te lo vas a No se comer. me ocurre cómo saber la temperatura. Si vieron que en del YouTube hay aceite. personas que meten la mano. No. No hagan todo lo que dicen en YouTube. No, por eso. Un termómetro digital, la verdad que hoy en día es fácil tenerlo, porque se compra por internet, es muy fácil. Pero si no queremos ese sistema, lo único que tenemos que hacer es tomar una escarbadientes de madera. Cuando el aceite empieza a calentar, nosotros obviamente no sabemos cuál es su temperatura, entonces acercamos la mano a la superficie del aceite, sin obviamente tocar el aceite. La llama tiene que estar no muy alta ni baja, tiene que estar media. Bueno, colocamos el palito en el aceite y si empieza a burbujear, el aceite está perfecto para que haga su trabajo. Si no burbujea, le falta. Si chisporrotea mucho, es demasiado. Entonces, bueno, ahí lo que hay que hacer es bajar un poco la llama y esperar que logre esa condición que es ideal para poder freír las cosas como corresponde. Así que, bueno, cantidad hemos dicho. Y después, si quieres, en el otro bloque podemos hablar cómo habría que enharinar las piezas, cómo se hacen unas buenas rabas. Unas buenas rabas y unas buenas papas fritas. Unas buenas papas fritas, ese tipo de cosas, porque la verdad que son cosas cotidianas, son fáciles. Totalmente. Y a veces nos deprimimos un poco porque no salen, pero hay un motivo. Entonces, bueno, son pequeñas cosas. Bueno, sí, las soluciones en un Tips. ratito con Pietro Sorba.